A veces la historia nos da héroes inesperados, hombres de sangre real, guerreros entrenados, estrategas formados en batalla. Pero esta historia es diferente. Esta historia comienza en el lugar más improbable, con una simple campesina, sin linaje, sin armas, sin poder, pero con algo que nadie más tenía, una fe inquebrantable y una voz en la oscuridad. Francia, año 1429. La guerra de los 100 años ha reducido el reino a cenizas. El rey es un fantasma de su propia corona. El enemigo avanza sin piedad y la esperanza se ha extinguido. Pero en un pueblo perdido en el mapa, una joven escucha un llamado, una visión, una orden, un destino. ¿Quién era Juana de Arco? Una santa enviada por Dios, una genio militar sin precedentes, o una simple campesina atrapada en los engranajes de la historia. Durante siglos, su historia ha sido contada y deformada, mitificada y censurada. Pero hay algo que la historia oficial nunca ha explicado. ¿Cómo es posible que, sin haber empuñado jamás una espada, esta joven dirigiera ejércitos enteros contra la potencia militar más temida de su tiempo? ¿Cómo es posible que reyes y generales la escucharan, que soldados curtidos en la guerra juraran seguirla hasta la muerte? ¿Era un milagro o un misterio que aún no hemos comprendido? Juana de Arco desafió a su época, a la nobleza, a la iglesia, a su propio destino, y pagó el precio más alto. Fue traicionada, acusada de herejía y entregada al fuego. Pero las llamas que intentaron consumir su historia solo avivaron su leyenda. 5 siglos después, seguimos preguntándonos: ¿quién era realmente Juana de Arco? Domremy, un pequeño pueblo perdido en el mapa. Para el mundo, un rincón insignificante. Para la historia, el lugar donde nació un milagro. Aquí, entre campos y aldeanos, creció Juana de Arco. Sin riquezas, sin educación, sin un destino. O al menos, eso creían todos. Desde niña, Juana fue diferente. Mientras otros niños corrían por los campos de Domremy, riendo y jugando con espadas de madera, ella se quedaba atrás, observando. Había algo en su mirada, algo distante, como si ya viera más allá de lo que la rodeaba. No era solo una niña campesina, era alguien que escuchaba el viento, que sentía en su piel el peso de algo más grande que ella. Mientras otros descansaban tras un día de trabajo, Juana pasaba horas en la iglesia, con las rodillas hundidas en el frío suelo de piedra. Rezaba en silencio, con una devoción que inquietaba a quienes la veían. Dios tiene un plan para todos, decía el sacerdote, pero Juana quería saber cuál era el suyo. Y entonces, algo ocurrió, algo imposible de ignorar. Una voz, una luz, un llamado. Juana, debes salvar a Francia. La primera vez que lo escuchó, creyó que era su imaginación, pero la voz volvió. Más fuerte, más clara, una presencia la rodeó, llenándola de una certeza inquebrantable. No estaba sola, no era un sueño. San Miguel, con su espada resplandeciente, se alzó ante ella. A su lado, Santa Catalina y Santa Margarita, sus rostros iluminados por una luz que no era de este mundo. Le hablaban con ternura, pero con urgencia. Debes ir al rey. Debes liberar a tu pueblo. Dios te ha elegido. Al principio, temió que fuera un engaño de su propia mente. Pero las visiones no se desvanecieron. La seguían a donde fuera. Cuando llevaba agua al pozo, en la iglesia,
cuando intentaba orar, incluso en sus sueños, donde veía a Francia ardiendo y escuchaba el clamor de soldados derrotados. Y siempre las mismas palabras: «Debes salvar a Francia». Su madre la observaba con temor. No era normal, no era natural. Los aldeanos empezaron a murmurar. «Está poseída», decían algunos. «Es solo una niña con demasiada imaginación», decían otros. Pero Juana no les escuchaba, porque en lo más profundo de su ser, ella sabía la verdad. Francia la necesitaba. Su pueblo clamaba por un salvador, y Dios había puesto su mano sobre ella. No tenía armas ni títulos, ni riquezas, ni poder. Solo tenía su fe. Y con eso, Juana estaba dispuesta a enfrentarse al destino, aunque el mundo entero la llamara loca. Juana de Arco ya no podía ignorarlo. No podía quedarse en Domremy. No podía cerrar los ojos. Francia la llamaba y ella debía responder. Sabía que su misión la llevaría lejos de su hogar, lejos de su familia, lejos de todo lo que conocía. Pero ¿cómo podría una campesina de 16 años convencer a los poderosos de que ella era la clave para salvar a un reino en ruinas? En el frío invierno de 1429, con nada más que su convicción y el eco de sus visiones en su mente, Juana emprendió el camino hacia Vaucouleurs, un castillo fortificado en la frontera del caos, donde un comandante francés, Robert de Baudricourt, gobernaba con pragmatismo y escepticismo. A sus ojos, Juana no era más que una niña terca con delirios de grandeza. Cuando llegó a las puertas del castillo, los guardias apenas pudieron contener su risa. ¿Salvar a Francia? Se burlaban. «Vuelve a casa, niña. Este no es lugar para ti». Pero Juana no se fue. Insistió. Durante días regresó a las puertas del castillo, desafiando el frío, la burla y la incredulidad. Cada vez que la rechazaban, volvía con más determinación, porque algo dentro de ella le decía que debía seguir, que no importaban las murallas, ni los soldados, ni las risas. Su destino estaba más allá de esa puerta. Finalmente, después de días de obstinación, Juana fue llevada ante Baudricourt. La sala era oscura, iluminada solo por el fuego de una gran chimenea. Los caballeros, con sus pesadas armaduras y capas de terciopelo, la miraban con desprecio. «Habla, niña», dijo Baudricourt con una sonrisa burlona. «Dinos, ¿qué vienes a hacer aquí?» Y Juana habló, no con la voz temblorosa de una campesina asustada, sino con la seguridad de alguien que había visto el destino escrito en el fuego de sus visiones. «He sido enviada por Dios», declaró. «Vengo a decirte que Carlos, el delfín de Francia, debe ser coronado en Reims, y que Dios me ha encomendado guiar a los ejércitos para liberar Orleans». La sala estalló en carcajadas. Los caballeros chocaban sus copas, sacudían la cabeza. Era absurdo, era ridículo. Una campesina que afirmaba hablar con Dios. ¿Qué sabría ella de guerra, de estrategia, de política? Para ellos era una broma. Para Juana era la verdad. Pero entonces algo cambió. Un rumor comenzó a extenderse en el castillo. Algunos decían que esta muchacha había predicho una derrota francesa días antes de que ocurriera. Otros susurraban que sus palabras no eran simples delirios, sino el cumplimiento de una antigua profecía, que una virgen del pueblo vendría a salvar a Francia en su hora más oscura. Los caballeros empezaron a observarla con menos burla y más curiosidad. Y Baudricourt, un hombre de guerra, un pragmático, un soldado endurecido por la brutalidad de los años, comenzó a dudar. «Si realmente vienes de Dios», le dijo finalmente, «deberías ser capaz de hacer una señal». Juana no se inmutó, solo dijo: «La señal ya está en camino.
En este momento, las fuerzas francesas sufrirán una derrota, pero pronto se levantará la bandera de la victoria. Entonces, sabrás que mis palabras son ciertas. Días después, un mensajero llegó al castillo con noticias. Francia había sufrido una terrible derrota. Los soldados murmuraban, los nobles intercambiaban miradas inquietas. Y Baudricourt, el hombre que se había reído en su cara, se quedó en silencio. Porque en ese momento entendió algo aterrador. Si esta joven decía la verdad, entonces su destino no estaba en sus manos, estaba en las de Dios. Esa misma noche, con un tono mucho más serio, Baudricourt mandó llamar a Juana de Arco. Ya no se reía, ya no la subestimaba. «Ve con el delfín de Francia», le ordenó. «Ve a Chinon, si tu misión es real. Que sea él quien lo decida». Juana no necesitó más. Se puso en pie, con el mismo fuego en los ojos que había tenido desde que dejó su hogar. Su viaje apenas comenzaba, y con cada paso que daba, su nombre, aún desconocido para el mundo, se estaba convirtiendo en el susurro de una leyenda. El campamento francés olía a derrota, a barro y a sangre seca. Los hombres, que alguna vez habían sido guerreros orgullosos, ahora eran espectros de sí mismos. Susurros recorrían las carpas. Orleans caerá. Es cuestión de días. El enemigo estaba al otro lado del río. Y nadie, absolutamente nadie, creía que podían ganar. Pero entonces llegó ella, montada en un caballo blanco, con un vestido de campesina y una mirada que ninguno de ellos olvidaría jamás. No traía ejércitos, no traía espadas, solo traía una certeza, y en un campo donde la esperanza había muerto, esa certeza era más peligrosa que un ejército entero. Los hombres la miraron con burla primero. ¿Esta niña dice que ha venido a salvarnos? Algunos escupieron al suelo, otros se rieron en su cara. Pero cuando habló, el campamento entero guardó silencio. No vine a pedir permiso, vine a dar una orden. Mañana atacamos. Los generales franceses la observaron con incredulidad. ¿Atacar? ¿Cómo? ¿Con qué ejército? Los ingleses tienen el control del río. Tienen la ventaja. Pero Juana no escuchaba sus objeciones. Solo veía la imagen grabada en su mente. La bandera francesa ondeando sobre Orleans. Y sabía, con cada fibra de su ser, que eso iba a suceder. Esa noche, la leyenda comenzó a formarse. Algunos soldados hablaban entre susurros. Dicen que Dios le habla. Dicen que puede ver el futuro. Dicen que vino a cambiar el destino de Francia. Al amanecer, se vistió con una armadura por primera vez. El metal frío contra su piel, el peso de la guerra sobre sus hombros. Y cuando emergió de la tienda, con su estandarte en alto, algo cambió en los corazones de los hombres. Si esta muchacha cree que podemos ganar, entonces, ¿por qué nosotros no? Y así, cuando las primeras flechas inglesas surcaron el cielo, los franceses no se escondieron, no retrocedieron. Cargaron con un fervor que nadie había visto antes. Porque al frente, cabalgando con una bandera en vez de una espada, estaba Juana de Arco. Los ingleses, confiados, pensaron que sería una masacre, pero no estaban listos para lo que vino después. Uno a uno, los baluartes ingleses comenzaron a caer. Los franceses, antes temerosos, se volvieron imparables. Y en medio del caos, en medio de la lluvia de flechas y los gritos de guerra, había una figura que no se detenía. Juana, avanzando, incluso cuando una flecha la hirió en el hombro. Avanzando, incluso cuando le gritaban que se retirara. Avanzando, porque en su mente ya había visto el final de esta batalla.
Si has llegado hasta aquí y quieres conocer el siguiente capítulo de esta historia legendaria, suscríbete y activa las notificaciones. No te pierdas la próxima entrega de este documental, donde veremos cómo Juana fue traicionada, capturada y llevada a juicio, y cómo, incluso en la hoguera, su llama nunca se apagó. La historia aún no ha terminado.